Bien, vamos a compartir un momento de la palabra de Dios. Como cada domingo quisiera pedirles que en sus lugares ustedes le pidan al Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien le diga a cada uno lo que le tenga que decir y que cada uno no sienta que lo que se dice es absoluto para todos, sino que cada uno seguramente comprende algo muy particular según el momento y el contexto en el que esté viviendo, y seguramente Dios le quiere decir a cada uno una cosa en especial. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro, oremos y que le pidan al Señor su dirección. Papá, estamos otra vez delante de ti, Señor, reunidos para darte gracias, para adorarte, papá, y también para escucharte, Señor. Por lo tanto, papá, si tú quieres decirnos algo, si tú quieres enseñarnos algo, papá, si tú quieres darnos palabras de aliento, palabras de exhortación, yo te ruego, Señor, que tú hables a los corazones de todos nosotros y que en nuestros corazones, Señor, podamos comprender lo que tú quieres decirnos. Papá, gracias por este momento, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Malaquías comienza diciendo: yo soy el Señor que no ha cambiado y por eso no han perecido. Y hagan de cuenta que es cuando hacemos un comentario de ese tipo boomerang, que lanzamos algo, pero cuando regresa esperamos otra cosa, sin darnos cuenta. Dios le está diciendo al pueblo, con esto quiero comenzar, Dios le está diciendo al pueblo, en primer lugar, yo soy un Dios que no ha cambiado. Está diciendo, yo soy el mismo Dios desde Adán hasta aquí, hasta Malaquías, hasta cuando habían llegado, y me atrevería a decir que hasta el día de hoy es el mismo Dios, no ha cambiado. El primer argumento que utiliza para decir no he cambiado es: y por eso no han perecido. Algo que quizá tendríamos que recordar para entender esta frasecita del profeta tiene que ser el pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Se acuerdan que Dios había hecho un pacto con Abraham? Y le había dicho: y voy a hacer de ti una nación grande. Y después había renovado el pacto, o había hecho otra promesa a David, y le había dicho que su reino no iba a morir, sino que iba a estar con él perpetuamente. Por amor a David, el reino iba a mantenerse. Y Dios había hecho promesas al pueblo en las cuales hasta ahorita se puede ver reflejado que no las ha incumplido, sino que al contrario, Dios ha estado cumpliendo esas promesas. Por eso Dios le dice en su primera frase: yo soy un Dios que no cambia, soy el mismo, y porque soy el mismo, o sea, porque mantengo mis promesas, ¿qué creen? No han perecido. En primer lugar, esto sonaría bonito, porque dicen: ay, Dios, qué buena onda, que porque cumple sus promesas nos sigue manteniendo firmes. Pero realmente Dios está exhortando al pueblo. Le está diciendo al pueblo: ¿saben qué? Ustedes no siguen vivos por ustedes, siguen vivos por una promesa que yo hice hace tiempo con algunas personas que sí hicieron las cosas bien. ¿Con ustedes? No. Con ustedes estoy muy enojado, y si por mí fuera ya los hubiera destruido. Pero como soy un Dios que no cambia, sino que soy el mismo y que mantengo mi promesa, entonces por eso ustedes no han perecido. Hasta aquí vamos bien con la primera parte del discurso. Sin embargo, va a entrar la otra parte del discurso y dice: como yo no cambio y soy el mismo Dios de antes, y por este antes entiéndase, antes de la construcción del segundo templo, ¿sí? Porque ese es el contexto en el que estamos hablando del profeta. El primer templo, ¿quién lo construyó? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo construyó? Salomón. ¿Y el segundo templo, quién lo construyó? Esdras, Zorobabel, Nehemías son los personajes de ese tiempo. Acuérdense, Malaquías está un poquito en ese periodo. Y entonces lo que está pasando, para que podamos comprender a este profeta, lo que está pasando es que la gente está pensando que como el primer templo de Salomón ya pasó y este es el segundo templo, hay cosas que ya no valen. Algo muy parecido a lo que nos pasa el día de hoy a nosotros. Como ya vino Jesús, hay cosas del Antiguo Testamento que ya no valen. Muchos llegamos a pensar eso en algunos momentos. Un punto que va a tratar el profeta en este momento es justamente el punto de los diezmos. Mucha gente estaba pensando que la pureza del tiempo anterior ya no era necesaria en este nuevo tiempo, y que incluso los diezmos que se daban en el tiempo anterior ya no eran necesarios para este tiempo, para el tiempo de Malaquías.
Cosas que nos pasan ahora a nosotros, cosas que han pasado antes, pensamos que ya no son necesarias para el tiempo de ahora y por eso creemos que podemos brincarnos algunas cosas. Por eso el profeta dice, yo soy un Dios que no ha cambiado. O sea, el segundo mensaje entre líneas es, lo que dije antes todavía está vigente, ¿sabes? Todavía importa, todavía hay que escucharlo. Ese es el segundo mensaje que nos está mandando el profeta en esta línea. Pero para poder continuar y comprender un poquito acerca de los diezmos y por qué vamos a hablar de los diezmos, no crean que es porque queremos dinero o pedirles dinero. No, por eso se recogieron las ofrendas antes, para que no digan, ahora tenemos que ofrendar más. No, eso ya pasó. Sin embargo, el tema del mes nos va a dar mucha luz del por qué este concepto es importante. Dice que es iglesia, ¿qué? Iglesia verdadera es el tema del mes. Y en este bloque de temas de iglesia verdadera, nos vamos a estar preparando como si fuera un antecedente a lo que es el Adviento. O sea, que sabemos que Jesús va a venir ya ahora en diciembre, metafóricamente, claro. Pero antes tenemos que prepararnos y para eso hay conceptos que tenemos que entender. Uno de los primeros conceptos que tenemos que entender es que Dios no ha cambiado y que las cosas que Dios dijo antes, muchas de esas, esas cosas que Dios dijo siguen siendo vigentes o tienen algún sentido para nuestros días aún. No podemos dejarlas simplemente a un lado y decir eso ya no vale. Ahora todos lean Juan porque Juan sí es del Nuevo Testamento, ese sí vale. El Antiguo Testamento no, eso no podemos hacer. Tenemos que mantenernos comprendiendo al Dios de antes para comprender también al Dios de ahora. Quiero decirles algunas cosas acerca de los diezmos para que podamos entender un poquito este concepto. Y lo primero que quiero decirles es que Dios tiene un plan. Todo va a pasar por el plan. Yo sé que muchas veces he ido en contra del plan de Dios, que predico en contra del plan de Dios, pero no me refiero al plan específico de Dios. Yo sigo manteniéndome en que no creo que Dios tenga un plan específico para la vida de cada uno de ustedes. Sin embargo, Dios sí tiene un plan que es el que va a estar desarrollando en todo el Antiguo Testamento y este es el plan de salvación del pueblo de Dios. Ese es el plan que Dios sí demuestra en todo su texto que tiene. ¿En qué consiste este plan? Ustedes ya deberían de saberlo. En que Dios creó todo bueno, el pueblo pecó y a partir de ese momento Dios está buscando la manera de restaurar su relación con el pueblo. Ese es el plan de Dios. Pero cuando el plan va avanzando y en ese proceso de encontrar su relación de nuevo con el pueblo de Dios, todos nosotros hoy sabemos que eso termina con Jesús, ¿sí o no? Que el plan termina cuando Jesús llegó y entonces comienza una nueva era que es la nuestra, la de los días postreros o los últimos días. Esa es nuestra era. Pero antes de eso, Dios va a mostrar un plan bien interesante que es el plan de santificación de su pueblo. ¿Habían escuchado eso? El plan de santificación de su pueblo consiste en hacer de su pueblo un pueblo diferente a todas las demás naciones. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que Dios está trazando su estrategia y en su estrategia dice, a ver, yo quiero que el mundo vuelva a ser bueno como un día quise, pero pues como nomás no me sale porque toda la gente hace lo que quiere, voy a seleccionar a un pueblo, le voy a enseñar al pueblo cómo se tiene que vivir y este pueblo cuando llene toda la tierra, entonces va a hacer que en todo el mundo se cumpla mi voluntad. Por eso Dios selecciona a un pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel y le enseña a vivir de la manera en la que Dios quiere que vivan. Algunos ejemplos. A Dios le interesa, por ejemplo, la justicia económica. Por eso al pueblo de Israel le enseña acerca del jubileo, ¿sí? A Dios le interesa que en el pueblo se haga justicia. Por eso Dios pone leyes jurídicas en el Antiguo Testamento en donde le está enseñando al pueblo a dictar sentencia con justicia, ¿sí? A Dios le interesa que vivamos bien de salud. Por eso Dios pone leyes sanitarias en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero a Dios también le interesa que tengamos una buena relación política y social entre nosotros. Por eso Dios incluso establece límites geográficos, límites de relación entre el rey y el pueblo, entre el pueblo y el rey, para que las cosas funcionen bien. A Dios le interesa todo. Por eso en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar leyes que no solamente son religiosas. Hay leyes de todo. ¿Qué es lo que está pensando Dios? Cuando este pueblo crezca y haga mi voluntad, entonces todo lo que él vaya conquistando va a estar haciendo
mi voluntad. Eso es lo que Dios quiere. El problema, o sea, en el plan de Dios, es que este pueblo no sigue su voluntad. Es un pueblo, dice Dios, que es de cabeza dura. Dicen estos compas, de veras, nomás no entienden. No sigue su voluntad. Ahora, este plan no se ha acabado. De hecho, es el mismo. Con la llegada de Jesús, Jesús llega a nuestra vida y ahora nosotros, que somos muchos cristianos, un montón en el mundo, que se dicen ser cristianos, pues la idea es que sigamos expandiendo el reino de Dios y sigamos haciendo que la voluntad de Dios se cumpla. Es el plan. Oye, pastor, pero ¿será que Dios tiene un plan en mi vida como en qué voy a trabajar o algo así? De ese plan no estamos hablando. Estamos hablando del plan general de Dios que tiene que ver específicamente con la salvación de toda la tierra, de todos nosotros. Y Dios sí tiene un plan para eso. Parte de ese plan es que nosotros hagamos cumplir la voluntad de Dios. Si usted no cumple la voluntad de Dios, adivine qué, el plan no se cumple. La voluntad no se cumple y pueden seguir pasando muchos años y nomás no se cumple. Porque mucho ya depende ¿de quién? De nosotros, los que estamos aquí haciendo que la voluntad de Dios se cumpla o no. En ese proceso de santidad, Dios no solamente dicta leyes económicas, Dios no solamente dicta leyes sanitarias, leyes políticas, leyes sociales, no. Dios también va a tener algunas leyes religiosas, cúlticas, que están en Levítico y se le llama normalmente el Código de Santidad. Dentro de estas leyes déjenme leerles una, que es Levítico 27, 30 y 32. Las voy a leer. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quisiera redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, de todo el trabajo pues, toda la 10ª parte serán cosas consagradas al Señor. Y con esta ley, Dios le quiere enseñar al pueblo algo. ¿Por qué? Déjame decirte una cosa muy interesante. Además de que el pueblo daba el diezmo a los levitas, cuando hubo rey, además el pueblo tenía que dar tributo al rey. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener claro. El pueblo daba el diezmo a los levitas y además daba tributo al rey. Y unos podíamos decir, no te pases. Pobre, si nosotros con qué trabajo y pagamos los impuestos y aparte nos quieren cobrar el diezmo, ¿no? Entonces mucha gente pareciera estar muy enojada y de manera muy injusta con algo que se estaba estableciendo en ese momento. De aquí que nosotros podamos entender que los diezmos tienen un significado profundo para nuestro corazón que tiene que ver con el plan de Dios. Para que entendamos esto lo puedo decir ahora porque ya hemos hablado acerca del pecado. Hermanos, acordémonos, ¿qué es el pecado? Por lo que hemos hablado. No, esas son consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? Eso es una consecuencia del pecado. Lo que nos aparta de Dios, sí, tiene que ver. ¿Y qué pasa en el corazón de la persona? Hay una separación, sí. Pero pasa algo con la dirección del corazón de la persona. Va hacia nosotros mismos, exactamente. Realmente lo que está pasando y a todo lo que podemos atribuirle como pecado es cuando nuestro corazón, en vez de estar direccionado a Dios, está direccionado hacia nosotros mismos. Todo acto que nosotros hagamos pensando en nosotros mismos como la prioridad, como si nos emancipáramos de Dios, como si nos liberáramos de Dios, todo acto que hagamos pensando en nosotros es pecado. ¿Sí? Dentro de todos esos actos está la desobediencia, claro, porque cuando usted desobedece no está pensando en agradar a Dios, está pensando en agradarse usted mismo. Dentro de todos esos actos está, por ejemplo, la corrupción, porque cuando usted está corrompiendo algo, no está pensando en agradar a Dios, está pensando en sacar un beneficio a usted mismo. Cuando se comete adulterio o fornicación, usted no está pensando en agradar a Dios, está usted pensando en agradarse a usted mismo. Todos esos actos son consecuencia de un corazón que ya no está pensando en Dios, que ya está pensando en agradarse a sí
mismo. Cuando Dios entonces está diciéndole al pueblo que de toda la tierra, de todo el trabajo, de todo el ganado, de todo el fruto que tiene, dedique un 10% a Dios, lo que le está diciendo es: quiero evitar que tu corazón, cada vez que trabaje, cada vez que consiga algún recurso, cada vez que se vuelva rico, cada vez que tenga poder económico o todo, no esté pensando en ti mismo, sino que tu corazón siga pensando en mí. ¿Sí? Y entonces le está diciendo: de todo lo que tienes, el 10% siempre va a ser para mí. No porque yo lo necesite, porque tú lo necesitas. Porque tu corazón necesita entender que no solo puedes pensar en ti, sino que tienes que pensar en mí. Y que todo lo que hagas, incluyendo trabajo económico, trabajo, relaciones emocionales, alguna cuestión social, cualquier cosa que hagamos, tenemos que estar pensando en Dios, porque si no, es algo que no agrada a Dios. Quiero ponerles un ejemplo de esto que les acabo de decir en cuestiones de asistencialismo. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, que hacen asistencialismo, que son a nuestros ojos cosas muy buenas. Y podríamos decir: esa gente agrada a Dios. Pero déjame decirte algo: esa gente no agrada a Dios. Porque no es el acto lo que agrada a Dios, sino lo que está pasando en el corazón de la persona. Entonces la persona podría estar haciendo actos buenos, pero su corazón no está pensando en Dios, está pensando en sí mismo. Y por lo tanto, aunque eso parezca un buen acto, ¿sabes qué? Es pecado. Porque el pecado está en el corazón de la gente, no en los actos de la gente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien? Perfecto. Qué bueno que vamos bien en este sentido, porque justamente en esa línea es donde tenemos que comprender ahora que el pecado está en pensar en nosotros mismos, aun cuando nosotros hacemos cosas. Por lo tanto, puede haber gente que esté dando diezmos, puede haber gente que esté dando ofrendas, o en lugar de dar diezmos puede dar más. ¿Y qué crees? Si el corazón de esa persona no está bien y está pensando en sí mismo, también está en pecado. Porque el asunto no está en el acto, está pasando en el corazón de la persona. Quiero explicar a continuación algunas cosas con las cuales podemos interpretar o comprender el diezmo. ¿Para qué nos sirve a nosotros el diezmo? Y una de ellas es que es un símbolo de dependencia. Cada vez que nosotros damos un diezmo, realmente estamos proclamando un símbolo de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo tengo, lo tengo porque Dios me ha bendecido. ¿Sí? Podríamos decir, y quizás están muchos en su derecho: no, lo que yo tengo lo he conseguido por mi trabajo, lo he conseguido por mi esfuerzo, lo he conseguido porque yo he estudiado, pues yo le he echado ganas, a mí me ha costado, yo he sudado, todo esto ha sido mi esfuerzo. Ese es un corazón que, adivina qué, está pensando en sí mismo y sin darse cuenta está en pecado. Un corazón diferente es el corazón que comprende que aunque su trabajo es importante, su esfuerzo es importante, las ganas que le pone a todos son importantes, Dios también es importante. Y por eso esa persona es capaz de decirle a Dios: Dios, todo lo que tengo, tú me lo has dado. Aunque obviamente Dios no aparece las cosas así, es una actitud del corazón, a eso me quiero referir, es una actitud del corazón. Y entonces es cuando una persona puede dar algo de lo que tiene y a Dios le agrada, porque está comprendiendo que es un símbolo de dependencia de Dios. ¿Sale? Vamos bien aquí con este primer punto. Segundo punto, es un símbolo de despojo de su egocentrismo. Porque normalmente nosotros usamos mucho el concepto mío, ¿sí? ¿No les ha pasado que dicen: esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi playera favorita, este es mi celular, ¿no? Todo es mío. Y eso sigue reflejando una actitud del corazón de nosotros, en donde nosotros queremos apoderarnos de todo, nosotros queremos acumular cosas, nosotros queremos que todo satisfaga nuestro corazón. Y eso sigue siendo un remanente de nuestro corazón que ha vivido en pecado, porque estamos acostumbrados a vivir pensando en nosotros. Hasta la famosa frase que dice: si quieres ayudar a alguien, piensa primero en ti y después en los demás. ¿No? Sí, estamos pensando en nosotros. Y no es que pensar en nosotros esté mal. El problema está en solo pensar en nosotros. Y entonces Dios también nos está moviendo a hacer un despojo
de algo que consideramos nuestro. Y créanme, eso cuesta mucho. Si hoy Dios te dijera, dame de todo lo que tú tienes el 10%, estoy seguro que el 99% de los que estamos acá no lo daría. Y el que lo daría es porque lo que tiene dice, pues ya, si ni esto tengo, pues ten esto, ya, quédatelo todo tú. Es muy difícil porque estamos acostumbrados a hacer que las cosas satisfagan nuestro corazón. Y Dios está tratando de romper eso. Por último, hay otro símbolo de los diezmos que son muy importantes y es el símbolo de la obediencia. Si te das cuenta, algo que a Dios le ha llamado mucho la atención en todo el tiempo es a obedecer. Cuando Dios va a sacar a Saúl, del reinado, cuando Dios lo va a sacar por una cosa, y es porque desobedeciste. Cuando Dios le va a decir a Moisés, tú no entras a la tierra prometida, el argumento es, me desobedeciste. Ay, pero tan chiquito Dios, sí, pero me desobedeciste pues. Y entonces algo que a Dios le mueve, algo que a Dios le gusta es la obediencia, algo que a nosotros nos gusta es no obedecer. Porque nuestra mentalidad del siglo XXI, consecuencia del humanismo, de la Revolución Francesa, nos dice, todos los seres humanos son hombres libres. ¿Sí? ¿Y a quién no le gusta ser libre? Todos a ustedes les gusta ser libres, a mí me gusta ser libre. Y en esa mentalidad cultural en la que vivimos, en donde la libertad es más importante que la obediencia, todos queremos ser libres. Los hijos quieren ser libres de los padres. Los padres quieren ser libres de sus empresas. Las empresas quieren ser libres del sistema político, ¿no? Todos queremos ser libres de algo. Y nosotros queremos ser libres de Dios. Por eso, un símbolo muy importante del cual Dios nos está llamando con esto es a la obediencia. Y eso, hermanos, es una actitud en donde usted tiene que educar a su corazón. No es algo que van a hacer. Es más, no le pida a Dios, Dios, ayúdame a ser más obediente. No se lo pida. No funciona así. Es algo que usted tiene que hacer con su propio corazón. Usted tiene que educar a su corazón, disciplinar a su corazón, hacer a su corazón algo responsable y entonces obedecer. Eso no nos va a gustar a nadie. Sobre todo porque en la iglesia tampoco nos gusta obedecer, ¿no? Todos tenemos una autoridad, queramos o no, por lo menos administrativa, la tenemos y no nos gusta obedecer. Siempre nos las queremos brincar, ¿sí? La iglesia se quiere brincar a los diáconos se quieren brincar al distrito, el distrito se quiere brincar al CEN, el CEN se quiere brincar a todo lo nacional. Todos queremos hacer lo nuestro porque todos queremos ser ¿qué? Libres. Y en honor de la libertad nos atrevemos incluso a liberarnos hasta de Dios. Así que familia, la obediencia es un punto muy importante. Pero ¿qué creen? Que la prédica de hoy no iba a aterrizar en ninguna de estas tres. Va a aterrizar en dos conceptos acerca del diezmo que el profeta considera muy importante. Y el primero lo vamos a encontrar en Malaquías 1. Si alguien tiene su Biblia, puede buscarlo. Con estos dos conceptos voy a terminar el discurso de hoy. El primero lo tenemos en Malaquías 1. Desde el versículo 6. Y esto va a tener mucho que ver con lo que les acabo de decir. Chequen cómo comienza hablando el versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué nos dice a nosotros si nosotros no somos pastores ni ministros? ¿Por qué nos predicas esto a nosotros? Porque hermanos, después de Jesús, todos ustedes son tan sacerdotes como el sacerdote, ¿no? Todos ustedes son tan ministros como al que ustedes llaman ministro. Todos ustedes son tan hijos de Dios y tan responsables como al que ustedes le llaman pastor. ¿Sí? Todos. Porque todo eso es para nosotros, sacerdocio universal, que es un concepto que deberíamos de mantener todos muy bien. Por eso esta palabra es para todos nosotros. Dice, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, y en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable,
Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso ves si él se agradará de ti? Dice Jehová de los ejércitos. Esa es una denuncia que está haciendo el profeta Malaquías y que le está diciendo al pueblo lo siguiente: todos nosotros debemos de saber que Dios había dicho que lo que se iba a ofrecer en el altar tenía que ser puro y sin mancha, ¿se acuerdan? Tenía que ser puro y sin mancha. Dios había pedido al pueblo que lo que se le diera a Dios se le diera lo mejor que existía, que escogiera de entre todo lo que tenía y le diera lo mejor. Eso era lo que Dios le había pedido al pueblo. A cambio, Dios pues lo iba a bendecir, lo iba a prosperar, le iba a hacer una nación grande, un montón de cosas. Lo que está pasando en este momento, hermanos, es que el pueblo deja de darle a Dios lo mejor que tiene y le da lo que tiene. ¿Sí? Si tiene un corderito por ahí que le hace falta un ojo, dice, pues si lo vendo en el mercado me van a dar 3,000 pesos, pero si yo vendo un corderito sano me van a dar 10,000. Pues mejor vendo el corderito sano y a Dios le doy la ofrenda con el corderito dañado. Al cabo que pues Dios no necesita un corderito. Si tanto quiere una ofrenda bonita, pues que sane al corderito, ¿no? Al cabo que es todopoderoso para sanarlo. Eso es lo que está pensando la gente en ese momento. Entonces le está dando el corderito dañado, ya no le está dando el primogénito, ya no le está dando el que está sano, le está dando lo que puede darle. Y entonces Dios se enoja, porque dice, oye, teníamos un acuerdo y el acuerdo era que no me ibas a dar lo que puedas darme, me ibas a dar lo mejor de lo que tú tienes. Y adivina qué, no me estás dando lo mejor de lo que tú tienes, me estás dando lo que puedes darme. Todo este argumento lo va a utilizar Dios para caer al final en los diezmos. Pero con esto, el mensaje, el concepto que está ahí adentro es que a Dios hay que darle lo mejor. ¿Sí? Por eso, un ejercicio rapidísimo, quiero preguntarte, ¿qué es lo mejor que tú tienes? O sea, tú respóndete a ti mismo, no le presumas a todo el mundo. Pues yo tengo. Tú para ti mismo, ¿qué tienes? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Y esto no necesariamente tiene que ser económico. ¿Sí? ¿Me explico? Pueden ser muchas cosas. Si tú eres bueno para las cuestiones jurídicas, por ejemplo, ¿no? Tu conocimiento puede ser lo mejor que tú tengas. ¿Sí? Pero si tú de verdad tienes dinero, pues puede ser que una parte de tu economía sea lo mejor que tú tengas. A mí me gusta pensar hoy que las cosas mejores que yo tengo es mi edad. Estoy en un momento de mi vida en la que no voy a repetir nunca. ¿Sí? Dentro de 20, 30 años diré, ay, cuando tenía 26. Hasta me memorizaba los sermones. ¿No? Quiero pensar que es algo que yo tengo hoy, que es lo mejor de mi vida. Pero ¿qué es lo mejor de tu vida? ¿Qué es lo mejor que tú tienes hoy? Y entonces, lo que Dios nos está diciendo es, ¿por qué no me das lo mejor que tú tienes? ¿Por qué me das lo que te queda para darme? ¿Por qué si quieres venir a la iglesia, por ejemplo, me das el tiempo que te queda y no lo mejor del tiempo? ¿Por qué si me quieres dar una ofrenda, me das lo que te queda de la ofrenda y no lo mejor de la ofrenda? ¿Sí? ¿Por qué si me vas a dar tu vida, me das lo que te queda de vida y no lo mejor de la vida? Y es lo que Dios está reclamando. Pero lo que Dios reclama al final es interesantísimo, porque le dice al pueblo, a ver, ve y dáselo a tu príncipe, a ver qué te dice. ¿Sí? A ver si tu príncipe acepta lo que tú me estás dando. Es como si yo te dijera, ve con Hacienda, ¿no? Ahí, y dale lo que quieres y dile, híjole, ¿qué quieres? Es que fíjate que no tenía chance, pero te voy a dar el 5% de los impuestos, ¿se vale? Ve, díselo, a ver si te lo acepta. ¿No, verdad? Ve y dile a tu jefe de trabajo, oye, ¿qué crees? Que hoy me desperté tarde porque pues era un día muy rico, yo quería dormir, pasar tiempo con la familia. A ver qué te dice. Ve y díselo a tu jefe. ¿Por qué no se lo dices a tu jefe? ¿Por qué no se lo dices a tu gobierno? ¿Por qué no se lo dices a las empresas? ¿Por qué no se lo dices a tu economía? ¿Pero por qué si se lo dices a Dios? ¿Por qué te permites darle a Dios lo que sea y no lo mejor de ti? Y entonces después regresamos con Dios y le decimos, oye Dios, ¿por qué me pasa esto? Oye Dios, ¿por qué no me has bendecido? Oye Dios, ¿por qué no has contestado mis oraciones? Oye Dios, ya me imagino a Dios así como que, ¿es neta que me estás preguntando esto?
O sea, no sé si Dios use neta, ¿verdad? Quizá usan una palabra más cristianoide, ¿no? Pero en verdad, o sea, ¿acaso os habéis venido a mí a decirme esto? Quizás así habla Dios, ¿no? Pero neta, ¿cómo puedes llegar a Dios a decirle algo, a pedirle algo, a exigirle algo cuando tu corazón no está con Él? Cuando has dado lo que te sobra, lo mínimo, lo que se puede, en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos le dices como al viene, a la otra. ¿No? A la vuelta. Ahí en la otra vida, Señor, te doy lo que pueda darte. Hermanos, eso no es justo. Porque el plan de Dios, el reino de Dios no crece, no porque no haya potencial con qué crecer, no porque no haya dinero con qué crecer, no porque no haya conocimiento con qué crecer, no porque no haya tiempo con qué crecer. El reino de Dios no crece por ustedes. Porque ustedes no dan el tiempo que pueden dar, el dinero que deben dar, el conocimiento que pueden dar. ¿Cuánta gente no hay aquí que sabe administrar empresas? Y de repente llegamos a la iglesia y ¿quién tiene que decidir cómo se administra? Ahí el hermano que ora bastante, que es el que administre la iglesia. Hermanos, es como si yo le dijera a un hermano que está muriendo, hermano, ahí el hermano que ora bastante lo va a operar. Pues no, para eso hay un médico aquí, ¿no? Que lo haga y que lo haga bien. El problema es que estamos muy mal educados en dar lo que podemos dar, lo que se quiera dar y no dar lo mejor de lo que podemos dar. Por eso, hermanos, fuera de dar dinero, el diezmo significa dar lo mejor de nosotros. Eso sí, a veces se incluye el dinero, pero es mucho más amplio que todo eso. ¿Sale, hermanos? ¿Queda bien este punto? Voy a terminar con el punto número 2. Espero que el punto número 2 no esté tan cruel como el punto número 1. Y lo vamos a encontrar en Malaquías 3:6. A partir del versículo 6, que fue el que un poco de lo que leímos. Ya con esto terminamos, hermanos, no se preocupen. El diezmo tiene otro concepto muy importante y sin darnos cuenta tiene que ver con el de la justicia. Primer punto, el diezmo tiene que ver con darle lo mejor a Dios. 1. 2, el diezmo tiene que ver con hacer justicia. Esos son los dos conceptos con los cuales yo te puedo resumir el diezmo. El que te diga que el diezmo tiene que ver solo con tu dinero, hermanos, esa persona solo quiere tu dinero. Pero el diezmo tiene que ver con dar lo mejor y hacer justicia. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Voltean a mí. Si ustedes voltean a mí, yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Acaso puede robar el hombre a Dios? Pues déjame decirte que ustedes me han robado. Entonces ustedes preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa y prueben ahora esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, yo abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunda. Hermanos, esta es una cuestión de justicia. Y te voy a explicar en qué consiste la justicia. Esta justicia tiene que ver de los levitas hacia Dios y del pueblo hacia los levitas. ¿Por qué? Porque adivinen de qué comían los levitas. De lo que el pueblo enviaba. Si alguien llevaba un carnero aquí bien rico, pues el levita se hacía una barbacoa aquí bien rica, ¿no? Pero si a alguien se le ocurría llevar un borreguito enfermo y el levita se hacía de comer con esa carne enferma, ¿qué pasaba? El levita se enfermaba. Y adivinen quién reclamaba la sangre del levita. Pues Dios decía, por tu culpa, mis hijos están muriendo. 1. 2. Dios dice, traigan esto acá para que haya comida en mi casa. Porque no había comida en la casa de Dios. No había con qué hacer el aseo, porque a los levitas les pagaban por hacer el aseo. No había músicos con qué cantar, porque a los músicos les pagaban, pues eran los mismos levitas. No había sacerdotes que comieran, y la familia de todos ellos estaba mal. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado
que Dios había dicho que a los levitas no les tocaba ninguna tierra, ¿sí? Y no les tocaba ninguna tierra porque se iban a dedicar a servir a Jehová. A quienes les había tocado tierra, a quienes les había tocado la bendición de tener un trabajo estable, era todo lo demás del pueblo. A cambio, todo lo demás del pueblo tenía que asegurarse que el levita viviera tan bien como él. Esa era su chamba. Y eso es justicia. Porque si al levita no le doy tierra, le doy la seguridad de que va a vivir bien. Y eso es algo que el pueblo ya no estaba haciendo en su momento. Por eso Dios estaba muy enojado con el pueblo, pero también estaba enojado con los levitas. Porque los levitas, con tal de tener algo más, permitían que el pueblo llevara cualquier cosa. Le decían al levita: oye, mira, fíjate que yo te voy a pasar por ahí una torta bajo el agua, pero dame chance de sacrificar un corderito aquí. Nada más le falta una uña, no te preocupes, no le pasa más. Y el levita permitía eso. Y como permitía eso, pues se empieza a corromper todo el sistema. Y al llegar todo eso, todo se cae. Esto es injusticia. Si algo ya se dijo que tiene que ser, hermanos, tiene que ser así. Y Dios está reclamando justicia al pueblo. Por eso el último texto que quiero decirles, y con esto termino, tiene que ver con Lucas 11:42, en donde Jesús va a hacer referencia a este concepto. Dice así, y con esto terminamos, dice: mas ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo primero. Al final, este es el mensaje de Jesús, así como aquel profeta Isaías dice: hermanos, el verdadero ayuno es ¿qué? ¿Se acuerdan? Así yo hoy les digo, el verdadero diezmo es darle lo mejor a Dios, hacer justicia y cuidar el amor de Dios. Persona que dé lo mejor a Dios, que dé lo mejor a su Dios, que haga justicia y que ame a Dios, esa persona, sin dejar de hacer lo primero, está haciendo lo correcto. Si no, hermanos, el reino de Dios no se va a instaurar en la tierra, porque que la voluntad de Dios se cumpla depende de nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que estamos construyendo ese ideal de Dios acá. Y ojalá Dios no diga un día: el dorado pueblo de cabeza dura, como le dijo un día a Israel. Sino que ojalá cuando nos voltee a ver se sienta orgulloso de que nosotros estamos cumpliendo el ideal aquí en la tierra. ¿Sale, hermanos? Por eso hoy, hermanos, no les vamos a pedir dinero. Les vamos a pedir que den lo mejor que ustedes puedan dar. ¿Sale? Solamente una referencia cruzada a lo que dices de Levítico 27:30. Dice Deuteronomio 26:12, Reina Valera: cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos, diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Eso es justicia y eso es amor. ¿Sí, hermanos? Entonces, familia, ten lo mejor a Dios y van a ver si Dios no abre las ventanas de los cielos y nos da bendición hasta que sobreabunda. Antes, créanme que eso no va a pasar. Que Dios les bendiga.